Ahora sí. Ay, aquí están, Santander. Y, y ahorita con muletas y todo fuimos muy buenos días. Listas, ya estamos aquí. Va a ser tremendo, tremendo, tremendo la cantidad de personas que están por el Zoom. Me da mucho gusto. Voy a hacer un share y vamos a ver cómo nos va porque lo traigo en dos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aquí me pongo spot. Light, aquí está. Luego me hago chiquita. Luego voy para acá. Luego agarro esta. La hago grande. Y luego la hago más grande. Ya mero. Ya mero vamos a empezar. Antes de que se me olvide, fíjese que se me antojó y les traje estos libritos que tienen 38 años conmigo. Miren, la Ilíada y la Odisea. Con esto aprendieron a leer tanto Bárbara, tanto Alfonso como Bárbara. Y cuando, antes de saber leer, Alfonso fue una piñata, estaba en kinder, ni siquiera preescolar. Y regresó de la piñata y todo, y me dice, fíjate mamá, que conocí una niña que se llama Penélope. Y le dije, como la esposa de Ulises, y se me quedó viendo muy feo. Y le dije, no, es que por esposa, porque es que yo creo que a ella no le gusta estar casada. Tendría como 4 años de edad, como la esposa de Ulises. Y bienvenida, bienvenida. Y este libro es de los primeros libros que compré en una banqueta. Este tiene con nosotros como unos 40 años. Los compré en una banqueta de Tucson, que es donde compraba mis libros usados y son las fotografías específicas de un fotógrafo profesional que se fue tomando fotos de cada uno de los paisajes de lo que es el recorrido de Ulises. Y esas fotos de los paisajes le da digo, a los lectores o a los que nos gusta la historia un sentido de por qué pudo haber pues la tradición, los poetas, etcétera, pudieron haber llegado a esa conclusión. Una de las cosas que me encanta, pero me encanta, es la idea del cíclope. Cíclope quiere decir ojo redondo, no quiere decir un ojo, no quiere decir tres ojos. Cíclope es ojo redondo. Entonces la idea de que era una cueva, la idea de que temblaba, la idea que los peñascos, etcétera, es nada más y nada menos que un volcán. O sea, no, no es nada, no, no es ninguna problema imaginar por qué se les ocurrió que hubiera gigantes cíclopes, porque existen volcanes que son gigantes y que tienen realmente un solo ojo, ¿no? Entonces, este tipo de libros, pues les digo que me han acompañado por muchísimo tiempo. Eh, Cada libro te da una idea nueva, ¿no? Una idea como más amplia o una idea más pegada a la realidad bueno, pues son muchos años y muchos libros también. El día de hoy vamos a tratar de ubicarnos, de recordar o de ver por primera vez lo que significa que alguien diga, es que la película está basada en la Odisea. Y vas a ver la película y luego te pones a ver un micro relato en YouTube de la Odisea porque no quieres leer la Odisea, ¿verdad? Y dices, ay, qué bárbaro, pues si no se parecen casi en nada. Pues es que la premisa es la que está equivocada. Sí, la premisa es la que está equivocada. Se llama la Odisea porque en algún momento leyó algo, y el más famoso de los héroes es Ulises, y bueno, pero no podemos entrar a esta película diciendo, híjola, qué padre, qué cosa tan maravillosa, porque pues así como el pariente de García Márquez se puso a hacer letra por letra Cien años de soledad, en, no sé, 8 episodios o 12 episodios, ay, al fin voy a poder ver la Odisea cuadro por cuadro. Esto no es no es un homenaje a Homero.
Esa es de las primeras cosas que es importante que entendamos. Pero para poder realmente saber a lo que me estoy refiriendo, pues yo les tengo que platicar algunas cositas. Vamos a empezar primero con estas críticas de cómo es posible. Homero cantaba la belleza y el sol y la luna y el eclipse y el mar y la espuma y todo con Nolan fue grisecito y los filtros fríos se le llama. ¿Qué es eso? Eso, además, si fuera griego Nolan, sabría que eso no existe porque los inviernos no. A ver, vamos a tranquilizarnos. Él es el dueño de la película, él trae su idea, él tiene su formación, por supuesto, cinematográfica. El día de hoy, sí es verdad que vamos a tratar esto, que fue lo que les platiqué, 2800 años de Ilíadas en plural y de Odiseas en plural en el mundo occidental. Si nos vamos a las reinterpretaciones orientales, pues se mueren de la risa, ¿verdad? Porque Ulises de samurái y toda la cosa. ¿Por qué? Porque pues para ellos, si eres guerrero, pues tienes que andar con ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esto que yo les estoy platicando es solamente mundo occidental, lo que quiero tratar de platicarles. Visitaremos las diferentes épocas y sus significados. ¿Qué significa significados? Valoración, trascendencia, transgresiones. Entonces, cuando yo les platique ya todo esto, pues van a decir, ay, qué bárbaro, Christopher Nolan, pues qué respetuoso. Porque lo que hicieron otros en otros siglos, eso sí fueron fregaderas, ¿no? Christopher Nolan, ay, pues qué respetuoso. Pero bueno, nos vamos a ir poco a poquito. De las primeras cosas que quisiera platicarles, nada más pues para yo estar tranquila porque no se me olvidó, no se me pasó tocar el tema, es con respecto a la visualidad. Sí, visualidad. Si nosotros pensamos en un poema cantado, pues la visualidad tiene que ser literal, porque el que lo está cantando te tiene que decir si la mañana era luminosa o brumosa, ¿no? Si la noche era oscura o de luna llena. Él te tiene que ir guiando, ¿verdad? Y la visualidad, pues tú la estás creando mentalmente, aunque no es con el ojo, son imágenes, por eso le llamo visualidad. Nolan optó por una interpretación visual inspirada en películas icónicas. Ay, Blanca, pero pues es que yo ni sé esas películas, como dijo un crítico de cine de Culiacán en el periódico. O alguien le comentó, no, pues yo no sé ni para qué te leo, porque todas las que a mí me gustan, a ti no te gustan, y las que a ti te gustan, a mí no me gustan. Y le contesta en el periódico, sí, nada más que yo sí sé y tú no. Yo soy especialista y tú no, así que no es porque nos guste, pero si quieres empezar a saber de cine, sígueme leyendo, te va a gustar lo mismo, porque cada quien es libre, ¿verdad? De que te guste o no te guste, pero, y está en el periódico. Sí, te entiendo, nada más que el que sabe aquí soy yo, así que tú decides si me sigues leyendo. Cuquita, muy bienvenida, Cuquita. Le vas a dar chance con con la bolsa. Pásale, Cuquita. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a seguir. Cuando nosotros pensamos en películas icónicas, pues qué barbaridad. Hagan de cuenta que abren, pues no sé, una cuadrícula, ¿verdad? ¿Icónicas en qué sentido? ¿En qué década? ¿En qué país? ¿En cuál de las opciones, ¿verdad? ¿En cuál de las opciones en cuanto a estética, en cuanto a tema, etcétera? Bueno, las icónicas para este Christopher Nolan que consideró adecuadas para que fueran plataforma dentro de su cuadro visual y también técnico. Entonces, él ha dicho, no que lo dijo todo en una sola entrevista, pero él ha dicho que tres, específicamente tres. Dos, que sí sabemos, el director, lo que es la dirección, una de ellas es Andrei Rublev, que es creación, ¿cómo se llama? Cuestiones escénicas,
dirección, mensaje, todo ruso, ¿sí? Andrei Rublev. Esta es de 1966. La otra se llama RAN, pero porque es japonesa, es una palabra que significa caos o algo por el estilo, que es de 1985. ¿Por qué no las puse en orden cronológico? Porque la siguiente, que se llama Jasón y los Argonautas, es del 63. Porque esta de Jasón y los Argonautas, Nolan no está siguiendo la dirección, no está siguiendo al director, está siguiendo al creador de los efectos especiales, ¿sí? Efectos especiales que en 1963 definitivamente no eran digitales, ¿verdad? No eran con base de una computadora. Entonces, vámonos poco a poquito. Miren, Andrei Rublev, las que fueron conmigo a Rusia, nos tocó maravillosamente una pequeña exposición. Andrei Rublev va a ser el inventor de la estética de los íconos rusos. Yo creo que todas, si pensamos en un ícono ruso, tenemos una imagen así como muy específica, ¿no? Que si tiene metal, que se están viendo de frente, que si están así como ojerosos, etcétera, ¿no? Es una cuestión que se hizo, se creó en un siglo XV y luego, pues, como eran imágenes sagradas, se tardaron, ay, qué barbaridad, pues 4 siglos en que alguien dijera, oiga, pues es que hay otras estéticas, hay otra manera de representar a nuestros santos, a nuestros patriarcas, a lo que ustedes quieran. El director se llama Andrei Tarkovsky, ¿sí? Tarkovsky. Este señor Tarkovsky, claro que tenía la posibilidad de filmar a color. No fue de que, ay, pues pobrecitos, son rusos, pues, ay, yo creo que ni tenían cámaras para poder filmar a color. No, él tomó una decisión y aquí es donde se me hace muy interesante el que yo pueda platicarles de la decisión que tomó este señor Andrei Tarkovsky. Miren, la película, como les digo, está basada libremente, así como lo Christopher Nolan libremente platicó de algo que le pudo pasar a uno que se llamaba Ulises y tenía una esposa en su reino, ¿verdad? Esta es una película basada libremente en la vida de Andrei Rublev. Eh, ¿Qué tan tremendo fue que fuera libremente? Fíjense, nadie sabe, o sea, muy poca gente sabe muy poco de la vida de este hombre, porque cuando él hizo lo que hizo, no era un momento en que se le daba mérito personal a los artistas, era la obra y eso era lo que se admiraba, pero no se le daba mérito personal. Entonces, pues no hay biógrafos, no hay pues autorretratos, o sea, hay poca información. Pero como llegó a ser tan famoso, pues siempre va a haber retacitos o alguien supuestamente descubrió algo y lo incluye, ¿no? En una posible biografía. Entonces está muy interesante que digas, a ver, me dices que que es una adaptación libre. ¿De qué? Tú me puedes dar 4 renglones de una biografía. Pues la libertad está en el hueco de la información. No es que yo esté inventando, simple y sencillamente estoy aportando posibilidades con un estudio de lo que estaba pasando en aquel tiempo, ¿verdad? En la iglesia, en la Rusia, por supuesto, ¿verdad? Zarista y lo que quieras. Ahí no tengo problemas. Lo que tenemos problemas es en el contexto. Cuando tú haces una interpretación libre en un mundo musulmán fundamentalista, en un mundo de comunismo de control, ¿verdad? De control pues de información y todo. En un mundo, no sé, lefebrista, de cristianismo fundamentalista, etcétera. Pues no importa si estás hablando de un oso del bosque, esa interpretación libre ya anda más mal. ¿Por qué? Porque aquí no interpretamos libremente nada, ¿sí? Aquí llámese Rusia, llámese, no sé, un campamento de los aquellos de que están allá en Wyoming y en no sé qué ondas, aquí no interpretamos nada. Entonces, aquí la preciosura es que en 1966 un ruso tomó
un personaje que pintaba cuestiones religiosas e hizo una interpretación libre, ¿sí? Ahí es lo importante. Si nosotros nos vamos a la película de Christopher Nolan, pues te mueres de la risa porque dices, en nuestro tiempo de hiperinformación, una interpretación libre se considera un error. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tenga acceso a una biblioteca pública puede saber cuál es la verdadera Odisea. En nuestro momento, alguien que te diga una interpretación libre, acuérdense de las últimas interpretaciones libres de la vida de Churchill, pues miren qué casualidad que nadie se enojó con esa interpretación libre, porque un montón de personas que estaban en contra de el halo de santidad de Winston Churchill, ni siquiera se pusieron a pensar, ¿y de dónde se le ocurrió que su esposa le dio una bofetada en la sala de su casa, totalmente privado, no había testigos? No sé, el 95% de las personas que vieron la película no les causó problema. ¿Por qué? Porque, ay, qué bueno que ya pusieron en su lugar a Winston Churchill, eso de que fuera el santo, pues si fue la Segunda Guerra Mundial. Ah, qué casualidad. En el momento que alguien te da un dato que le conviene al tipo de juicio que tú estás dando, en ese momento no te preocupas, ¿no? Ay, pues si la hicieron y tuvieron dinero para hacerla, pues ellos sabrán, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para cuestionarlo? En cambio, te cuentan cosas que tú estudiaste en prepa y que tienes toda tu vida en una universidad y lo que quieras. Ah, en ese momento si estás muy, pero muy molesto en un 2026, en una modernidad, con un señor que tiene 250 millones de dólares más 200 millones para mercadotecnia. El presupuesto fueron 450. Los 250 era película, pero le faltaban otros 200 o 250. Hay gente que dice que son 300 millones, que el total del presupuesto asignado fueron 550 millones, porque cuando tú ya sacas la película, pues lo que te interesa es que recuperar. Entonces tienes que gastar y gastar y gastar y gastar en lo que es el esfuerzo, ¿verdad? De marketing, de mercadeo. Entonces, enojadísima la gente con esta interpretación libre. 2026, pues realmente la gente ya tendríamos capacidad de decir, no, pues me encantó la música, no, pues qué bárbaro, qué cosa de no, qué bueno que bien cuerado a Matt Damon. No, hombre, ya con eso valió la película. Son momentos en 2026 en que las películas no están hechas para instruir. No, no es una clase de algo, ni de historia, ni de literatura, ni de religión, ni de superación personal. Las películas pues son entretenimiento y comunicación, por supuesto. Pero fíjense, por favor, esto es lo que me gustó muchísimo, el poder dar con el dato. El director Tarkovsky eligió firmar la película principal, la película, son como, vamos a decir, 60, como 100 minutos, como 100, 110 minutos, en blanco y negro, en 1966, ¿eh? Y el epílogo en color, el cierre en color. ¿Por qué? Pues porque existía la tecnología y él tenía acceso a esa tecnología de película en color. Pero fíjense, por favor, esta aseveración de un cineasta, no de un director de cine, de un cineasta, lo motivó su creencia de que en la vida cotidiana no notamos los colores conscientemente. Vas, camine y camine y camine y camine. Y si en la noche alguien te pregunta, oye, ¿y cómo iba vestido? ¿De qué color iba vestido Blanca? ¿De qué color? No me fijé. Ah, sí, menos los hombres, definitivamente, ¿no? Oye, ¿de qué color traía la blusa la niña que se te perdió? ¡Vieja! ¡Se nos perdió la niña! O sea, es algo maravilloso la idea de que si yo realmente estoy disque representando
la vida de alguien, porque bueno, se supone que este es un esfuerzo biográfico, ¿verdad? De Andrei Rublev. Él batalló tanto en su vida, sufrió tanto en su vida, era tan doloroso ser pobre en esos siglos, que el color lo envolvía exclusivamente cuando él creaba los íconos religiosos. Entonces, el epílogo de esta película muestra, por supuesto, esos que están firmados y sabemos cuáles son, existen en la Rusia, en San Petersburgo, está ahí en Moscú, etcétera. Nosotros ya pudimos verlos y es cuando existe algo de color. Entonces no es una cuestión técnica, no es una cuestión ni siquiera estética, es una cuestión ya ideológica, ¿verdad? En el momento que un personaje hace lo que le gusta, lo que cree, lo que es genialidad, en ese momento está totalmente consciente, en ese momento ya existe una mindfulness, ¿verdad? Ya existe una conexión con la realidad, pero en el diario, en el caminar, en el sufrir, en ver dónde vas a dormir, dónde vas a comer, etcétera, no existe una idea de algo de color. Vas a sentir el frío, pero a lo mejor no vas a sentir la idea de confort cuando haga el sol o lo que quieras. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en las 173 minutos, ¿no? de la película, pues qué cosa tan impresionante, el siquiera imaginarnos que cuando está recontando Ulises te pueda decir si estaba bueno o malo el clima cuando estaba sacando a sus compañeros de la porqueriza de Circe. Es que qué tan bueno, ¿cómo ves? Había vallas en los árboles. Pues me acuerdo que había muchos árboles con los lestrigones, porque gracias a los árboles las espadas pegaban. Pues sí, sí había muchos troncos, ¿no? Y el pero. Ese estado de ánimo de todo lo que es el camino en la película de Christopher, ¿no? Ese estado de ánimo de constante peligro, de constante hambre, de tener siempre sed, porque pues ustedes vieron, el agua se les acaba en un 2x3, la posibilidad del escozor del agua salada, ¿no? De estar siempre con esas armaduras. No sé si se fijaban que hacían esto a cada rato, ¿no? Porque ya habían perdido el pañuelo que tienen que traer, pues porque esto es metal, es como si trajeran, pues, collar de animal, ¿no? De un perro. Entonces, la forma en que nosotros, al conocer una de sus inspiraciones, cobra sentido, pues a mí me gusta mucho, ¿no? Y por eso, pues les platico este tipo de cosas. Entonces, fíjense, por favor, lo que es la película, que se llama Andrei Rublev, y el director se apellida Tarkovsky. El film ocupa un lugar destacado en la historia del cine europeo, a pesar de que es ruso, ¿sí? Gracias a su impecable estética y sus propuestas ideológicas, que es lo que les estoy comentando. Eh, la impecable estética, pues tiene muchísimo que ver con la idea de que los cuadros, en sí mismos los cuadros, no la acción, ¿sí? No la posibilidad de que cuando ya se acaba la acción queda algo inmóvil y nosotros como espectadores, esa escena de inmovilidad la podamos sentir como un cuadro que estamos viendo en un museo, en una galería, ¿sí? No. La situación es que el total esté manejado con un tipo de estética. Vamos a tener que la estética de este señor Rublev tenía que estar reflejada con los objetos, porque si no tienes color, pues de qué te sirve poner a alguien vestido de oro, de plata, de dorado, de azul, de si va a estar en blanco y negro. Entonces, los objetos que tú vayas a tener en tu cuadro tienen que estar acomodados de tal manera que como espectador tú puedas estar, ay, qué bello, ay, qué bello, ay, qué bello. Y bueno, siguen avanzando las escenas. La segunda película, de la cual expresó, pues maravillas, ¿verdad? No tenemos por qué pensar que, ay, qué chistoso, pues es El genio de Kurosawa.
ustedes recordarán que Akira Kurosawa, pues, no solamente le regaló su genialidad al Oriente, este señor Kurosawa, fue tan impactante la estética y la belleza y la complejidad de sus películas que en un 2x3 se aceptaron como películas de culto dentro de lo que son las juventudes pues occidentales, ¿verdad? Entonces, la película específica que le digo que pues fue la que en algún momento comentó el señor Nolan, se llama Ran, pero es no se le llama palabra en estos, es un concepto que significa caos o significa miseria. Entonces también habla de la sociedad que creó este concepto, el que la miseria sea una relación directa al caos. No en todas las sociedades se acepta. Muchas veces la miseria no tiene nada que ver con la falta de orden por parte de gobierno, de instituciones o de lo que quieras. En sociedades orientales y en sociedades monárquicas no puede haber miseria si hay orden. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es una carga muy fuerte, de veras es muy fuerte. Este es de 1986, pues por supuesto que avance y avance, no, en lo que es el siglo XX. Aquí tenemos otro director que escribe y dirige, ¿sí? El ruso escribió y dirigió porque él inventó, él hizo la interpretación libre. Este señor Kurosawa, pues escribió y dirigió. Esta obra clave del cineasta japonés es una obra clave del cineasta japonés. La película fue aclamada, y ahora sí, fíjese por favor, por sus poderosas imágenes y el uso del color. Entonces, ajá, entonces él va a decir, a ver, ¿en qué momento yo puedo aprender de la ausencia de color como cotidianidad, como un reflejo del estado de ánimo de las personas que están ni siquiera viviendo, sobreviviendo ese día? ¿Y en qué momentos puedo aprovechar el poder que significa una imagen y un color? Y pues por supuesto, pero por supuesto, ¿verdad? Que esta escena es de nuestro querido Akira. Y si nosotros nos acordamos de escenas de el señor Nolan, vamos a poder notar una cuestión que a mí me encanta, pero me encanta esta corriente filosófica y la aplico muchísimo en mi vida. Fenomenología. Husserl. Fenomenología. Nosotros los seres humanos captamos lo que consideramos amenazante por cualquiera de los 5 sentidos. El fenómeno que entra a cerebro no le hace que lo estés oyendo, porque el oído no se cierra, ¿verdad? Pero el fenómeno que ya llegó al cerebro es porque de alguna manera lo sentiste amenazante. Entonces, con el señor Akira, pues nosotros vamos a ver que no es que esté diciendo, es que yo soy fenomenológico de pensamiento, no, pero en esto aquí podemos ver, ¿a poco te vas a fijar si tenía mosaicos o cerradura la puerta o la muralla o si tenía ventanas o si estaba limpio telarañas? Pues ahí vienen los apaches. Por supuesto que te vas a fijar en lo que te está amenazando. Y no es porque esté más cerca, porque en algunas escenas lo que está más cerca no te está amenazando tanto como el gigante que te está aventando la piedra. Entonces, vas a tener oscuridades o tonos de grises en tu playa, en tu barco, en el árbol que está aquí cerca, porque tú lo que estás apurada, pues es con la amenaza, que en el caso de estas películas épicas, pues la amenaza es real. Dentro de la fenomenología, la amenaza es o no es, o sea, puede ser falso, ¿no? Nuestra percepción, pero pues en esta película donde son peligros, 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 pues no es como que, ay, qué gacho, ¿no viste que me corté en la playa? Y el otro, ¡pum!
estábamos huyendo de Polifemos, cada quien que se, ¿cómo se llama? Que se rasgue con sus propias uñas, ¿no? Entonces, si nosotros sentimos esta posibilidad de belleza en cuadros donde no puedes estar mostrando colores porque rompes la idea de lo que traes, pero también te acuerdas del señor Akira Kurosawa, en el cual los rojos, los azules, los amarillos hacen un efecto no solamente de alarma, sino también de belleza, pues vas armando toda una eh, genealogía, por así llamarle, de cuándo va a haber menos luz, de cuándo va a haber más luz, cuándo pones color, en qué espacios pones color, etcétera. ¿Qué tanto quieres que Calipso se destaque? Sí, que ya ven que ha sido una crítica tremenda que Calipso sea Yador sin, ¿cómo se llama? La chica dorada sin el vestido dorado, ¿no? Que no actuó, que no tuvo corte de pelo, que no tuvo vestuario, que lo que quieran, ¿no? Calipso, la de la playa, la que anda vestida de redes. Bueno, pues realmente, si nos ponemos a ver, fue una cosa impresionante, pero impresionante con Calipso y las escenas en esa playa del lugar de exilio de Calipso, porque todo es del mismo tono. La arena, la concha, la madera, el tono de piel, el ropaje, y cuando hay celestes son aguamarinas porque es el mar, la faldita, la túnica, que ya ven que traía un poco de ropa, Ulises. Ese gris no es gris tirando a amarillo, es gris tirando a los azules de los otros. Entonces, son situaciones increíblemente, pero increíblemente pensadas. Si yo ya les estoy dando estos tips, estas pistas con respecto al uso del color, a la idea de la cotidianidad, a la idea de, pues, amenaza o no amenaza, y ustedes se acuerdan que Nolan ponía drogado a Ulises cuando está con Calipso, ¿qué tanto pudiera estar absorbiendo el brillo del sol en el agua, el color de... Porque el que tú estés drogado y te quedes con alguien o en algún lugar, no quiere decir que tú en ese momento vas a amar a esa persona o la vas a ver como la persona más bella del mundo. La droga es en el total de tu entendimiento. Así como no puedes tomar decisiones para irte, pues tampoco estás tomando decisiones para quedarte. No sé si me estoy explicando. Entonces, esa preciosura eh, semi monocromática, ¿verdad? De todas las pequeñas escenas donde él, pues se la pasaba drogado porque le daba esa bebida que en la película le llaman loto, ¿verdad? Más o menos podemos entender pues que no era LSD, que no era éxtasis, no, que no eran euforias, que no le estaba dando para arriba, era un letargo, era un letargo. Lo que hacía era, a ver, te apaciguas, y lo que hiciste ayer, antier y de antier, que fue solamente caminar, porque tú sabes que tienes que recoger madera, pero luego se te olvida para qué quieres recoger la madera, y al día siguiente vuelves porque sabes que tienes que recoger madera. La situación es como muchísimo más pendiente hacia adentro. ¿Por qué quiero la madera? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, no vas a poner a la mujer vestida divina, ni lo va, aún, o sea, fisiológicamente, ¿qué tanto drive sexual puede tener una persona que está constantemente tomando algún tipo de ingrediente, ¿no? Que lo mantiene sosegado. Aún, o sea, físicamente, el drive sexual, pues claro que tiene también unas consecuencias muy claras, ¿verdad? El tipo de droga que estés ingiriendo, ¿no? Si es para arriba o en este caso, si es para abajo. Entonces, muchachonas, ya vimos a Tarkovsky,
Ya vimos, bueno, no vimos a Tarkovsky, vimos una decisión cinematográfica, fílmica de Tarkovsky y vimos una decisión del señor Kurosawa de muchas otras. Les recuerdo que hay otras, pues muchísimo más famosas en nuestro continente. Sí quisiera platicarles un poquito más de esta que se llama Ran. Miren, es un drama y este drama dentro de lo que es la literatura japonesa, no oriental en general, pero japonesa, se llama Hidaigek. Tiene características muy específicas a las características que puede tener la Odisea. Este drama en especial. Esa idea de, pues, que si es un héroe, que tiene las posibilidades de salir adelante, que tiene un grupo que lo apoya, pues, para salir de estos, ¿cómo se llama?, peligros y lo que quiera. Este drama de Ran combina una leyenda tradicional japonesa y a Shakespeare. Como diríamos en mi casa, why not? Why not? ¿No? Leyenda tradicional japonesa de un señor de la guerra, en los tiempos de los samuráis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la tragedia del rey Lear de William Shakespeare. Para los que nos gusta el cine, para los que nos gustan la idea de cosas nuevas en el cine, es súper sencillo entender este tipo de mestizajes. Este tipo de mestizajes. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en Shakespeare, estamos pensando en el hombre que puso en un lenguaje que, bueno, es inglés porque él hablaba ese idioma, ¿verdad? El hombre que puso en un lenguaje el universo. Ese es Shakespeare. No pintó a Otelo, pintó a todos los celosos de la historia de la humanidad, pasada o futura. No pintó al padre o a los hijos que dejan sin nada por una herencia entregada con anterioridad en vida. No pintó a Rey Lear, pintó a todos los papás que los echan hasta de la casa porque los hijos o hijas mal, lo que quieran, mal aconsejados, pues deciden que pues ya está viejito, pues ¿para qué necesita? Ni dinero necesita, pues si come pollito una vez al día, no, pues ¿cuál dinero? Para un hombre que es genial, para una mente de hombre, de mujer que es genial, la misma universalidad de una leyenda tradicional que ha podido subsistir, pues porque el contexto, el recuadro se lo permite, el recuadro mental se lo permite. Una leyenda tradicional de un señor de la guerra, con todo lo que significa los detalles de la leyenda tradicional, tienen los mismitos elementos de una universalidad de una tragedia, pudiera ser griega, si él lo hubiera decidido, o en este caso, shakespeariana. ¿Por qué eligió la shakespeariana? Bueno, pues él es el director, él decidió, en algún momento se le pudo hacer imposible olvidar el Rey Lear, así como a Christopher Nolan se le hizo imposible desde los 6 años olvidar a Ulises, ¿sí? ¿Qué supo? ¿Qué dijo la gente? Que esto no dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el señor Kurosawa está catalogado como un director de experimental, como un director de vanguardia, como un director de ruptura. Entonces, cuando tú, en aquellas décadas, ¿verdad? Cuando tú veías, tenías la oportunidad, ni crean que llegaban tan fácil a México, ¿eh? No, por los subtítulos, por las traducciones, todo. No, sí. Sí, y eso que, bueno, pues les digo, son películas de culto. En aquel tiempo, las personas que tenían la oportunidad de saber que ya venía, ¿verdad? Alguna película de Kurosawa, realmente iban, pues, a ver qué droga les daba Kurosawa.
visual, porque sabían que iba a ser algo que nunca habían leído, que nunca habían visto, que nunca, pero que de alguna manera iban a poder conectarse. Esa es la preciosura de Kurosawa, que aunque tú no tengas la menor idea, que te digan a la salida, oye, no me lo puedes contar así rapidito, porque pues para ver si compro el boleto o no. Y tú, ¿qué me estás pidiendo? O sea, por el amor de Dios, Kurosawa no se platica. Kurosawa, pues lo tienes que ver, porque si lo que te platico va a ser una mezcla de una leyenda tradicional japonesa y del Rey Lear, pues ¿qué me vas a entender? Kurosawa se siente. Así, lo que estás viendo así, directo, entra para así, ¡bum! Y a veces llega al corazón y tú ya estás con el héroe. Y ya en la noche, cuando te estás lavando los dientes. Ah, sí, ya, ya, me cae el 20. Pero en el tiempo que estás viendo es tan perfectamente creada la secuencia, las fuerzas, todo, que tú estás sintiendo lo que el director quiere que sientas. Obviamente no había redes sociales y obviamente los críticos de cine pues criticaron la película y esta película nominación al mejor director, al mejor diseño de vestuario, a la mejor fotografía, al mejor diseño de producción y en el mundo tuvo más de 30 premios. ¿Se enojó alguien porque tenía algo que ver con el Rey Lear? Pues claro que no, porque las libertades estaban ahí puestas. Nada más que esto sucedió en el 86. Y la siguiente, pues es una preciosura, ¿verdad? La siguiente, yo creo que muchas de nosotros en algún momento, porque estas sí las pasan y las pasan y las vuelven a pasar, no teníamos que tener ni Sky ni Netflix para que volvieran a pasar Clash de Titanes en blanco y negro, de estas, ¿cómo se llama? Jason y los Argonautas. Ahora, bueno, con las posibilidades que nos ofrece, ¿verdad? La puedes encontrar casi en cualquier parte. Nada más que, como les digo, la inspiración para el señor Christopher Nolan no fue en sí la película, fue el creador de los efectos especiales, Ray Harryhausen. Harryhausen. Este hombre nació en el 20, fíjate, o sea, estamos hablando de más de 100 años, o sea, hace más de un siglo, esta persona perteneció y fue el gran creador y falleció en el 2013. Técnico en efectos especiales y productor cinematográfico, reconocido como el rey de la técnica de animación stop motion. La técnica de animación stop motion, que estoy segura que la mayoría de ustedes saben, es pones la muñequita y la paras y le haces clic. Agarras la muñequita, le levantas 1 milímetro la mano y haces clic. Toma la muñequita, otro milímetro, y le haces clic. Después de 20, la muñequita de estar así, va a estar así y va a decir adiós. ¿Sí? 20, 30, 40, stop motion. Se está moviendo, pero está parado. Pudiera ser, pero eso no es físico, no es físico, son dibujitos, ¿no? Es la idea de una película de dibujos animados con stop motion, sí. Y las personas lo aceptamos como caricatura. Se está acordando de Tim Burton, la novia, Winnie, el perrito, ¿no? Frankenweenie, y bueno, tiene muchísimas Tim Burton con Adeline, no creo que sea stop motion. Ah, Coraline, ok. Coraline, la niña que se mete a la puertita, etcétera, están hechas pues no son títeres, no les podemos llamar títeres, literalmente son muñecos o figuras y se van moviendo y moviendo y moviendo, foto, toma. Eso es algo muy, muy minucioso. En el tiempo del señor Harryhausen, pues esa minuciosidad pues implicaba mano de obra. O sea, tanta. O sea, es.
pues ustedes se van a tardar 200 horas, pues yo les pago 200 horas y pues ahí se las echan, ¿verdad? Era eso. Más adelante, pues claro que el stop motion implica todo, todo, porque la mano de obra empezó a catalogarse como, a ver, si es mano de obra, pues háblale a los muchachos que están aquí en la banqueta y, y les dices, ¿qué haces? ¿Qué hacen? ¿No? Y bueno, pues tienen las mismas manitas, pues a ver si es cierto que las hacen. Entonces pasó a ser un arte, ¿sí? O sea, de una cuestión técnica pasó a ser un arte. Este hombre tiene su primer Oscar en 1949. Estamos hablando, pues, de que el señor Christopher Nolan, pues, tenía muchas décadas, muchas décadas de tener bien claro, pues, quién era el rey, ¿verdad? Quién era el rey de los efectos especiales. Él en el 63 hizo Jasón y los Argonautas y en el 81 Furia de Titanes. Eh, la, la escena que está considerada como imposible de superar, así como te dicen, es que traten de hacer una catedral gótica en la actualidad con las máquinas y no lo pueden hacer, ya ven que lo oímos muy seguido. Esta obra, la de los esqueletos, está considerada como una obra tan genial que solamente la pudo haber hecho el que la hizo con su dirección, con su perfeccionismo, etcétera. Y aquí tenemos pues el tamaño de los muñecos. Él es el señor Harryhausen. Este es el tamaño de los muñecos y esta es la superposición. Aquí está el disque guerrero, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El disque guerrero griego. Y aquí están todos estos esqueletos atacándolos, sí, nada más que los esqueletos, pues son esto, es este tamañito, ¿no? El muñeco, y se fue haciendo la batalla, o no, no, pues no es batalla, ¿verdad? La pelea entre ellos, pues en la pantalla grande, y tú veías y que los esqueletos se estaban moviendo y que eran muchos y nada de hilos, pues en su momento fue tremendo. Me encontré este dato, que no es de Jason y los Argonautas, pero es de Furia de Titanes, ya en los ochentas, porque se estrenó en 1981. Cuando le dieron la consigna al señor Harryhausen, él ya era muy famoso. Él ya pues, podía cobrar lo que quisiera, él podía decidir qué aceptaba y qué no aceptaba. Él se tardó 2 años, o sea, a él eran 76, 77 cuando lo empezaron a convencer, y luego él se tardó del 70, o sea, todo el 79 y todo el 80 en crear manualmente 244 planos animados diferentes que requirieron 202 escenarios. Todo eso en miniatura. ¿Sí? 2 años se tardó con sus manitas, bueno, su equipo, claro, ¿verdad? Y después de crear todo eso, viene la película. Entonces, si este es el héroe, este es el héroe de Christopher Nolan, pues sí podemos entender que la vara la tenía alta, porque cuando se creó esto era mediados del siglo XX. Estamos hablando de hace 75 años. Y él en nuestro mundo, ya sea de posmodernidad, porque lo traía ganas, o de metamodernidad, la idea del trabajo manual y del uso de humanos, fíjense cómo ahorita todo es un dilema, a tal grado que te están pidiendo un montón de instituciones que pongas en la etiqueta hecho por humano, en los libros, en los manuales, en las pinturas, que pongas en la etiqueta que no fue producto de inteligencia artificial. O sea, sí existe la discusión, sí existe el dilema. Y este hombre decidió, porque es su gusto, por cuestiones personales, lo que quieras, que iban a trabajar humanos, ayudados por cuestiones tecnológicas, claro, claro, ¿verdad? Estamos en el 2026. Entonces, espero que ya con estas tres referentes cinematográficos podamos darnos cuenta de ciertos detalles de la versión fílmica de La Odisea,
dirigida por Christopher Nolan. Ahora, dinero habla. El rodaje de la Odisea se llevó a cabo en tan solo 91 días, entre febrero y agosto del 2025. En total son 173 minutos de película. Se filmó en 6 países diferentes, principalmente en locaciones como la ciudad de Saray Benjadou en Marruecos, muchísimo ahí en ese espacio. La playa de Boidoquilía en Grecia, la isla de Favignana en Italia, la montaña de Hjörleifs Sofoy, que no sé cómo se pronuncian todos los diéresis, en Islandia, el castillo de Finlayder. Ay, nosotros acabamos de estar en Escocia. Entonces, si yo quiero poner a decir find later, está equivocado. Tengo que decir en escocés. El castillo, no está en Ciudad Grande. Fíjate que no se me ocurrió buscarlo. Ahorita lo buscamos, aquí está luego. Estuvo en Malta y estuvo en la Duna Blanca, en el Sahara, en el Sahara Occidental. Miren, nunca vas a saber por dónde salta la liebre. Les aseguro que todo el grupo de la esposa, que es la productora, todo su equipo legal, les aseguro que vieron al revés y al derecho las ciudades, los países, las visas, la ecología, pero se los puedo asegurar, nadie le mete 450 millones de dólares a un proyecto para que te salgan que te falta un papel firmado o un sello, ¿verdad? Ese equipo de legal debió haber estudiado todo. Pues, ¿en dónde está? Ah, en Aberdeen. Sí. Ay, también estuvimos por allá. Los acantilados han de verse divinos. Ah, muy bien. Allá anduvimos, ¿verdad, Mónica? Allá anduvimos, las Mónicas. Eh, como les decía, nadie sabe por dónde salta Es que preguntaron que dónde estaba, en qué parte de Islandia, de Escocia estaba el castillo, y me hicieron el favor de buscarlo y me dicen que en Aberdeen. Está muy al norte. Em, bueno, volviendo a esto de las locaciones y de la asesoría legal, estuvieron en esta duna blanca que está en el Sahara Occidental. El Sahara Occidental tiene algo que se llama la Franja Verde. Tiene 80 años, 80 años, tiene 40 años o más con un campo de refugiados. Y ese campo de refugiados, nadie sabe ni que está ahí, ni sabe en los periódicos, ni han hecho películas, ni lo que quieras. Hay un libro y bueno, por eso supimos y así. Pues rápidamente empezó a alguien el run run, que cómo era posible que hubieran hecho esto en el Sahara y no pudieran haber hecho algo por el campo de refugiados. Eso no lo vieron pues demasiado microscópico, ¿no? Las quejas que pueden levantar alguna de las acciones. Todo, todo. Bueno, esto de lo de Sahara no es desmenuce, sino es oportunismo, ¿no? Alguien dijo, está perfecto que retomemos el tema de el campo de refugiados, pero es imposible que alguien vaya a regañar al abogado, porque ¿cómo no te fijaste en eso? Y el abogado, pues me fijé en otros 300 problemas, ¿verdad? Y ya te los solucioné. Esto simple y sencillamente es amarillismo, es oportunismo, es gente que en estos 10 minutos, pues en el TikTok y en el no sé qué, los van a leer. Son momentos que antes no los conocíamos las personas de mi edad y tantito más jóvenes. También estuvo en los estudios Universal de Los Ángeles, California, y lo que yo no puedo, pero de veras no puedo sobreponerme del shock, es que leí por algunas partes que la movilización de personas llegaba en algunas de las locaciones hasta 900 personas, las que tenían que trabajar en una sola locación. Entonces yo me puedo imaginar que movían a 400 y las otras 400 ya las estaban ¿verdad? El espacio. Pero, pues mover 100 pues es dificilón, ¿no? Mover
cuestiones de logística por más que tengas ganas, por más que seas un genio, la logística tiene tropezones en todos lados, ¿verdad? La aduana, el equipaje, sorpresas y más sorpresas. Ahora, como les decía, eh, eh, 250, sí, ok, 250. Échenle otros 250 millones o 300 si le creemos algunas fuentes para lo que es post estreno. Eh, la última vez que chequé, que ya tengo 3 días de no checar, ya llegó a los 2.000 millones. O sea, el negocio sí fue. Negocio sí fue, y cada vez que sale otra nota de por qué se equivocó Christopher Nolan al escribir la Odisea, ¿verdad? Yo voy a cooperar. Al IMAX, al IMAX, al IMAX. En este momento, los 80 ya pasaron a 110, pero sigue ganando el Spider-Man. Sigue siendo segundo lugar, Spider-Man. Es lo que pienso yo, Mónica. Sí, sí, es una cosa espectacular nuestro mundo. Bueno, esto ya se los dije. Espero haberles causado la impresión que quería causarles con estos datos. Ahora, todas ustedes saben que es la primera película filmada íntegramente en cámaras IMAX. Eso quiere decir que son 70 milímetros, como en números dices, ay, bueno, pues es el doble, pues 35 milímetros, 70 milímetros. Aquí la situación es que es bastante más compleja y si lo que estás criticando es una película, es importantísimo saber, pues, lo que les costó hacerlo. Ay, es que Avatar, sí, la de la gente, la de la gente azul. Y los que sí saben de cine, Avatar, la tecnología que creó James Cameron y que ya se la regresó, ya se la dio al mundo para eso. Es realmente muy diferente lo que quieres hacer cuando estás hablando, ¿no? De algo, de una pintura, de una novela, hasta de una casa, ¿no? Cuando hablas del arquitecto o hablas de, no sé, la ubicación. Son enfoques totalmente diferentes. Esta posibilidad fue un experimento técnico sin precedentes que ha llevado el formato IMAX a límites que ni el propio director creía posible. El director dijo, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Y vamos a ver si se puede. Y se pusieron a hacerlo y se pusieron a buscar. Y lo lograron. Nolan y su director de fotografía, el señor Van Hoytema, tuvieron que trabajar con los ingenieros de IMAX. IMAX es un negocio. IMAX no es decir Kleenex, Fabo, ¿sí? IMAX es un negocio. El que lo inventó, el que lo fundó, el que ofrece la tecnología. Es como tú ir a comprar una cámara Nikon, ¿no? Realmente es un negocio que funciona como tal y tiene todos sus derechos. Entonces se fueron con los ingenieros para inventar un nuevo sistema que permitiera silenciar las cámaras que normalmente suenan como una podadora de césped. Qué locura. Sí, es una locura en todos los sentidos. Para el director de sonido de la película, pero también para los actores, ¿no? Y tú tratando de llorar porque se está muriendo para todos los sentidos. Entonces el IMAX, la utilización de la tecnología IMAX, por el tamaño de la cámara, ahorita les voy a decir las complejidades del rollo y el sonido, pues se utilizaba para ciertas escenas donde esos inconvenientes no mancharan, no dañaran, pues el flujo, ¿verdad? De lo que quieres, pues de la concentración, de todo lo que ustedes quieren. Debido al tamaño monumental de las cámaras y sus carcasas, porque pues todo se calienta, ya saben, ¿no? Lo que es el movimiento, etcétera. Debido al tamaño monumental de las cámaras y sus carcasas, los actores a veces tenían que usar espejos estratégicamente colocados para poder verse entre sí durante las escenas, ya que el equipo bloqueaba su visión directa. Entonces a los actores los tuvieron que enseñar, o sea, fue un entrenamiento porque el espejo es al revés.
¿verdad? El espejo te da una imagen inversa. Entonces hubo que hacerse un tipo de entrenamiento para que no les causara tal estrés que los desconcentrara. ¿Sí? ¿Sí, Con más o razón menos? salen tan poquitos. Hay muchos que salen muy poquito, ¿no? Luego, IMAX es un diminutivo, es una construcción de Image Maximum. Eso significa IMAX. Este sistema de proyección incluye otra característica maravillosa, la más alta resolución de imagen que existe en el momento. Entonces, no es que se amachara a este hombre a que no, es que, porque existe toda una tendencia que una vez más se probó que el arte ya volvió a ser de élite. Solamente las ciudades que tienen IMAX pueden ver la película al nivel que se filmó. Y es toda una línea de discusión donde esta película no está democratizada, sino que está limitando el acceso a una elite, ¿no? Más relacionada con urbe, no tanto relacionada con el costo del boleto. No es una obra de Rosalía que te cuesta 10,000 pesos, es la disponibilidad de la sala. Nosotros estamos en la segunda zona metropolitana más importante de nuestro país y tenemos dos salas. No la sabía eso. Sí, Sí, lo sabía. sí lo sabía. ¿A un Billy? No, sí sabía que la proyección en IMAX iba a ser urbana y que iba a ser específica. Nada más que lo mismo sabe esta Swift, ¿cómo se llama? Esta niña. ¿Cómo se llama? Taylor, lo mismo sabe Taylor, lo mismo sabe Daddy Yankee, lo mismo sabe Rosalía. Nunca van a ir a un pueblo, ¿o sí? No. En el momento, claro. Claro, por supuesto que sí. No estás hablando de inversiones millonarias, no estás hablando que vas a hacer la esfera de Las Vegas en cada ciudad grande. Estás hablando que tienes que pagar ciertos derechos, ciertos contratos, la, y que tengas la posibilidad de que puedas usar esa sala aunque no haya películas que necesite IMAX. Que esa es la situación de por qué no hay tantas, ¿cómo se llama? Salas de IMAX. Pues sí, voy a hacer sala de IMAX y cuántas películas me van a llegar del extranjero que sean, ¿cómo se llama? Que sea indispensable, ¿verdad? Utilizar esta sala. Entonces, se inician realmente caminos. Algo que es tan lucrativo, bueno, a lo mejor dice, alguna persona dice, oigan, ¿saben qué? Yo aquí en Ciudad de México, pues les rento. Yo aquí tengo mis posibilidades, las acabo de inventar porque soy buen mexicano y rento salas. Yo se las voy y se las pongo a Puebla y se las pongo a Tijuana y se las pongo. Mínimo tienen que ser 6 meses. La. Van a existir movimientos. Eso yo estoy segura que Nolan no le importa. Yo no conozco a señor Nolan, ¿verdad? Pero yo estoy segura que Nolan dijo, cada quien haga lo que tenga que hacer. Yo les regalo la posibilidad, porque esta tecnología ya está existiendo, ¿verdad? Sí, esta tecnología está teniendo 2,000 millones de dólares de ganancia. Yo creo que como directores tendrían ustedes que repasar el que haya mayor resolución en imágenes, aunque implique costos importantes. Yo ya pagué o sea, Nolan ya pagó los costos más importantes, que significa la creación de una tecnología. Ese dinero ya está dentro del gasto, ¿no? De la primer película que utilizó la tecnología. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuestiones de transgresión, pues es en muchísimos aspectos, ¿sí? Cuestiones económicas y cuestiones de democratización, cuestiones de
No vayan a IMAX porque Nolan nos está haciendo feo a nosotros los de abajo. Y el señor Nolan, ¿quién eres? O sea, pues, ¿cuándo te hice feo? Entonces, hay muchas cosas que están por totalmente, pero totalmente alejados de los propósitos principales de un director, pues al hacer una película, ¿no? Pero una película de Max también se ve en una Pues sí, pantalla pero de 4. sí, no, sí, pues es, pues sí, Mónica, pero cuando me regales una Louis Vuitton, por favor, me regalan la original, ¿eh? Porque la otra sí se ve bastante igual, pero que se me hace que no. Ese es el problema de ver una película de un formato en, en otro formato. Y podemos hablar de IMAX y podemos hablar de otras, pues yo creo que les ha pasado, bueno, no sé, porque ahorita se pueden comprar, la verdad, fácilmente puedes cambiar de aparato, ¿no? De televisión. Pero pues no sé si les pasó en algunas décadas anteriores que ponías la película y te salía una franja negra arriba y abajo porque tu aparato pues ya no era, se le llamaba compatible, ¿no? Lo que quieras, y tenías que cambiar de televisión. Ahora se cambia de televisión fácilmente, pues con el Black Friday y lo que quieras. En otros tiempos, no. En otros tiempos, hasta mentalmente decías, ¿cómo voy a comprar? Mi papá y mi mamá tuvieron una televisión toda la vida. Todavía sirve la televisión de mis papás. O sea, son cosas que van más allá del creador, llámese película, llámese tecnología, llámese lo que quieras, pero bueno, está pasando y está pasando y está pasando. Quisiera pues, comentarles que la tecnología pues es de los 60. En los 60 fue cuando empezó, en los 70 se le dio un impulso importante por unos ajustes técnicos que hicieron que bajaran un poco los precios y que pudiera aceptarse más, ¿no? Por los directores en los 70. Ahorita ya estamos en los 20, pues adelantaditos, ¿verdad? O sea, estamos en el 26. El formato original utiliza de 18 por 24 y en la proyección es horizontal. Pues sí, estamos hablando de una cosa hermosísima, hermosísima. Y si tú como director estás pensando en un IMAX, pues las amenazas son demasiado, pero demasiado contundentes, porque tú estás viendo polifemos todo el tiempo, ¿no? Realmente estás viendo gigantes enfrente de ti, ¿no? Y esa, la capacidad del sonido, pues también es espectacular. Si lo comparas, es que no hay una sola medida, pero tú lo puedes comparar de esos 18 por 24, de 8 por 10 o de 9 por 12, etcétera. Sí hay mucha diferencia. Sí hay mucha, sí, sí hay mucha diferencia. Entonces, imagínense, esta es la forma que se tenía que instalar rieles, carros, bueno, las máquinas de filmación adentro de los estuches o carcasas y las personas pues tenían que hacerlo lo que tuvieran que hacer. Em, el sonido se amortiguó, pero no se canceló. Se amortiguó aislando el interior del estuche, lo cual tenía, o sea, estaba en contra de disminuir el tamaño de la cámara. Entonces, arreglabas una cosa y tenías que arreglar otra y otra y otra, y lo lograron. ¿Cuál es el contrato que hicieron ellos? No se ha dicho. Sí, yo lo pago y tú lo inventas y luego lo puedes seguir usando. Es una manera de convenio, ¿verdad? O al revés, yo no pago nada, tú lo inventas y tú puedes seguir usándolo. Es otro tipo de convenio. Entonces, más adelante va a ir saliendo. Ay, con esto termino con respecto al IMAX, pero no sé si les llame a ustedes tanto la atención, pero a mí sí me causó un estrés muy particular. Un rollo de película IMAX que logre 45 minutos de duración
tiene un peso de 140 kilogramos y una longitud de casi 5 kilómetros. El rollo. O sea, el film, la cinta, ¿no? 5 kilómetros. Un rollo de película de 35 milímetros pesa y mide una cuarta parte. Es que no es de 35 a 70, pues nada más duplícale. Así no es la situación. ¿Cuánto se necesitó para los 173 minutos? 610 kilómetros de cinta se necesitaron para filmar la Odisea. Y esto es lo que yo no lo concibo, no puedo, así no puedo imaginarme cómo lo lograron. Una carga estándar, o sea, el rollo, ¿no? Así. Una carga estándar de una cámara IMAX dura aproximadamente 3 minutos. Debe de cambiarse por uno nuevo cada 3 minutos. ¿Qué significó eso? Uno, que tenía gente entrenándose, así como paramédicos para salvar así una vida, gente entrenada para poder tardarse segundos sin dañar la que quitaron, ¿verdad? Segundos. Pero lo otro es lo que bueno, todo me causa estrés porque yo no lo puedo hacer y me es muy difícil imaginar que puedas lograr todo esto entrenando gente a hacer cosas que nunca se habían hecho, ¿no? Se me hace todo esto muy complicado y ya se logró. Pero fíjense, obligó a Nolan a pensar en función de intervalos de 3 minutos. Fíjate, el escritor y el director, sabiendo de esos 3 minutos, a ver cuál diálogo, a ver cuál correteada, a ver cuál sentada, a ver, no, pues no se puede. Ok, entonces, los de los segundos. Pero ¿cómo va a estar el que ya no lo está filmando? Un segundo, hasta nosotros podemos notarlo, ni que fuera la Matrix, ¿verdad? Un segundo que no es pues el continuo, hasta nosotros podemos decir, ay, ¿qué pasó? ¿Le dio hipo? Sí, parpadeé, ¿qué pasó? Entonces, el trabajo de edición, pues muchas veces cuando no estamos así súper metidas, pues, pues se editan. Ay, pues le han de subir al rojo y le bajan al azul, ¿no? O sea, el trabajo de edición es unir sin error tramos de 3 minutos, que a veces en los 3 minutos te sirvieron uno, ¿verdad? Porque pues son escenas y escenas y escenas y se repiten y pues se decide cuál se queda, sin que el espectador lo note, ¿sí? Entonces, espero estarlas convenciendo. Dígame, van a hacer una pregunta. Como el corte, pensó al principio que como que no le estaba gustando su actuación a Nolan, pero era por justamente el rollo, o sea, como que lo paraban como para que no tuviera tanto corte microsegundo que cambiaban, pero para él que era nuevo, que era no le tocó. Nos comenta nuestra joven asistente que Holland expresó en alguna entrevista que él sentía el corte no tanto como una cuestión técnica, sino como un mal desempeño de su parte. Entonces, imagínate para un actor en ese nivel de película y dirección, el que tú sientes que tu director te está corte y corte la escena porque no te gusta, pues es una carga. Bueno, pues es lo único importante, ¿no? En ese momento. Entonces, miren, son las 12:20. Voy a empezar a tratar de contestar esta pregunta. La Odisea de Nolan se basó en la Odisea homérica. A mi juicio, a lo mucho, solo unos 3 personajes siguieron la línea homérica de desarrollo, acciones y motivaciones, además del perro, porque el perro fue homérico desde el principio hasta el fin. Entonces, vamos al bañito, vamos a tomar agua, ver el celular y regresamos
para poder contestar lo que yo quisiera platicarles. Tenemos a 8 personas. Ay, qué lindo, qué bueno, porque luego me mortifico. Tenemos 8 personas, están conectadas, me da gusto. Les recuerdo que las preguntas pueden ser, ay, mira, ¿qué dice? Las preguntas pueden ser con el micrófono, porque es muy difícil para mí estar abriendo el chat. A lo mejor para otras personas no, pero para mí sí es medio dificilón. Entonces, abren el micrófono y como si estuvieran aquí en presencial, las preguntas o los comentarios. Estoy a sus órdenes, son 8 personas y les agradezco que estén aquí. ¿Cómo De has acuerdo. estado? Ya me dijo mi mamá. Ya saliendo. Qué lástima. ¿Alguien se animó? ¿Alguien se animó? Parece que no. Bueno, yo estoy aquí, yo estoy aquí. ¿Cuánto tiempo para ir al baño? Pues ¿Cuánto tiempo de receso? si es del 1, 4 minutos. Ok. Aquí nos vemos dentro de 4 minutos. Ay, qué linda. No, pero no me podía ni parar de la cama. No, es horrible. No, es horrible. Tenía la depresión. No, pues es el laberinto. Sí, sí. Y como me dio una embolia hace 3 años, Mm. ¿cómo me queda? Ya se me quedó. Ay, qué raro, porque no la puedo fijar. Y pues seguí los martes, pero ahora que empezó un nuevo curso, pues, viendo, digo, igual, la graba o la puedes ver en Zoom, ya no vino tu mami, ¿verdad? Ahorita no. Querida, hoy es miércoles, no es martes. Y tú también. ¿Por qué vinieron? Porque quería saludar. No sé, el martes que estás dando, para si les Historia de México. yo no tengo un celular que dijera eso. Pero no vas a empezar, no hace kilosis. El martes, te ven. Sí, ya la próxima semana, pues decides si quieres seguir con lo que empezaste, o si vienes ahora, pues depende de tus gustos, ¿no? Nos falta una personita y regresamos. Nada más falta una persona. Híjola, no lo sé, pero una persona dijo que no conseguía boletos porque no quiere ir a la de las 9:50. ¿Mande? No tiene IMAX. Sí, Magdalena nos dijo, ¿verdad? Que la Cineteca, En el formato, que no lo sí, nos lo platicó alguien que fue a verla. Entonces, pues pasamos lo que nos dijeron. no, no, pues esas horas no voy, salgo de madrugada y mañana. Eso ¿Ves? me encanta, hasta me compro mi sándwich. Ah, claro, y ahí comes. Bueno, vamos a retomar, vamos a retomar. Es buena hora. Ahí. Y el problema es que no hay boletos. Entonces en la mayoría de las veces no, el que tú quieres. Entonces hay que entrar y ver cuál te sirve.
Listísimo. Ay, no seas malita, ahorita alguien me puede pagar. Gracias. Listo. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, miren, muchachonas, aquí es donde está el meollo del asunto. Estamos en segunda sesión. Obviamente vamos a ver Ilíada y Odisea, y yo quiero también ver las tragedias clásicas griegas. Pero aquí es donde me gustaría que ustedes que se están tomando la molestia de tomar el esfuerzo, están haciendo este esfuerzo. Molestia no, no se hagan, no las veo tan molestas, pero el esfuerzo de sacar el tiempo, pues sí quisiera que lo viéramos. ¿En qué se basó Nolan? Pues en todo lo que se ha basado el occidente. Yo aquí les puse ocho juntando a los tres, estos, ¿cómo se llama? Trágicos griegos, o sea, estamos hablando de 10, pero estas 10, pues cada una que tiene 14 libros y la otra que tiene 10 libros, o sea, no estamos hablando de pocas fuentes. Yo solamente les estoy poniendo 10, pero no vayan a creer que les estoy diciendo que son las únicas. No. Fíjense, si nosotros pensamos que se ha querido y se ha aceptado, de veras se ha aceptado, poner un número cerrado, tal vez como memotecnia, para facilitar el recordatorio. Si queremos cerrar un número en 800 antes de Cristo, cuando se cantaba la Ilíada y la Odisea, pues es importante darnos cuenta que para cuando llegó el Imperio Romano a poner en latín todo lo que se cantaba y se decía y se escribía en un griego de griegos, la traducción no es solamente de idioma, la traducción es de ideología, de momento político, de momento socioeconómico, no es solamente el idioma. Pero al momento que se tomó el material de la Ilíada y la Odisea y se puso en un imperio romano que nuestro occidente, pues por España, por lo que quieran, nuestro occidente tiene más relación con un imperio romano que con una Atenas, muchachas. Si pensamos en un Estados Unidos de Inglaterra, es mucho más fácil decir, bueno, algo tuvieron que ver con un imperio continental romano que con una Atenas caída. Vamos a ponerle 4 siglos antes de la creación del imperio romano. 4 siglos antes, Atenas o la perfección griega ya había caído. Todo esto que les voy a decir caminaba y caminaba y caminaba y caminaba en griego por escrito, en rollos, en pergaminos, en papiros, caminaba y caminaba y caminaba. 800 años estuvo caminando. En esos 800 años, cada vez que una poeta, un historiador, pues no sé, un erudito, encontraba, fíjese, son dos opciones, encontraba un hueco y lo llenaba, encontraba algo que no convenía y lo cambiaba. Son dos opciones. Y hay opciones donde llenan el hueco y cambian otra cosa. También utilizan las dos. 800 años. Dígame, van a hacer una pregunta. Homero No escribe, Homero no escribe, canta. es y de No, Hesíodo creó las teogonías, que es otra cosa, 100 años después. Dígame, lo canta y lo pasan se va pasando de poco a poco como que le y esa es la preciosura. por el a hoy. Muchos autores. Cuando se fijó, sin lugar a dudas, 500 años después de Homero. ¿Por qué?
Porque nosotros somos buenísimos para saber hasta qué comía Moisés cómo le gustaba vestirse a Sara, la de Abraham. Y somos buenísimos para saber que el penacho de Moctezuma. Sí, o sea, somos buenísimos para poner por escrito cosas imposibles de saber. Dime, dime. No sabemos ni siquiera si existió. No, no sabemos si existió. Lo cual no es un gran problema, no es un gran problema porque podemos decir, pues Homero fueron todos los aedos de ese tiempo. O sea, no es realmente un problema. El problema es occidental, que tenemos que ser individuales, tenemos que tener mérito, tenemos que tener apellido, la gente tiene que saber, ¿no? El problema es occidental. Em, Ahora, tanto con este Nolan y con todo lo que nos están diciendo, pues ahora resultó, él es inglés también, un académico donde está diciendo, no, pues es que Homero lo que significa es liberto, porque pues fíjense que lo esclavizaron y en la esclavitud pues él supo que podía contar estos cuentos y lo trataban menos mal, entonces como fueron cuentos magníficos, ¿verdad? Pues lo liberaron y Homero lo que significa es eso, que un esclavo liberto. ¿Y desde cuándo tenías el secreto y no le habías dicho a nadie? ¿Qué cosa? Y como lo ponen en una cuenta y esa cuenta ya saben que la puedes tú agarrar y pasar el este y lo reponen bueno, pues de a partir de Christopher Nolan va a haber cierto grupo de personas que cuando yo esté dando una clase me va a decir, hijo la Blanca, ¿de veras no ha leído la última nota? Era un esclavo liberto y no le pegaban tanto porque No le pegaba. entonces ese tipo de situaciones son occidentales. Es súper sencillo y es absolutamente válido decir, no tenemos la menor idea cuál es la semilla germinal. Sabemos su forma germinal, y por eso pensamos que ya para el 800. Absolutamente. Mm, No creo que podamos decir contrario, porque lo contrario de bien es mal. Entonces no podemos decir, no les mortifica o les mortifica mucho más cosas que, que tal vez a los occidentales no les ha mortificado. Casualmente, muy casualmente, ayer, entre 300 cosas que tuvimos que hacer y no, vi el desenlace de un caso donde una persona amaneció asesinada. Y pues buscando por todos lados, y la asesinó el suegro por la vergüenza que le estaba causando a la familia a través de la infidelidad con el hijo del asesino. Y ella eran de China. Entonces fue mucha casualidad porque pues podía haber visto cualquier otra cosa, ¿no? O yo en la televisión. Pero dije, se tardaron muchísimo los policías occidentales en poner como sospechoso al suegro, porque en el occidente, si el suegro mata a la nuera es porque quiso violarla y no se dejó. En el occidente, no porque le, no porque le faltó el honor a un hijo, que significaba la familia. Y pues ahí te dan a entender mucho, muy claramente, todo el tiempo que se perdió, porque estaban juzgando un pensamiento oriental en base a un juicio occidental. Entonces es realmente diferente. Pero yo no podría usar la palabra contrario, porque bien, mal, bonito, feo, así, no puedo usarlo, pero es muy diferente. Como valor.
Son valores diferentes, perspectivas diferentes y pues es importantísimo la idea de lo que es, lo que implica valor personal, ¿no? Lo que implica, ¿sí? Por ejemplo, el Ulises de Homero, pues fue el gran ejemplo a seguir, porque logró lo que ningún otro hombre había logrado, que fue desafiar a los dioses. Ese fue el ejemplo para las juventudes. Gracias a tu inteligencia, a tu capacidad de improvisación, a tu orgullo, a tu decisión de seguir adelante, desafiaste a los dioses, porque Poseidón te castigó 3 veces y como quiera pudiste llegar vivo a donde tú querías llegar, que era tu reino, ¿verdad? De la isla que se llama Ítaca. Ese fue el enfoque occidentalicísimo, porque pues ellos eran helenos, ¿verdad? Ellos estaban en la península de la Hélade, ahí lo que nosotros le llamamos península balcánica. La guerra de Troya se peleó en el 1200, voy a cerrar con ceros, ¿ok? La guerra de Troya se peleó en el 1200. El canto a la guerra de Troya se cantó, se difundió en el 800, 400 años de diferencia, cantando glorias pasadas, ¿sí? Glorias pasadas. Si nosotros fuéramos como Ulises, si nosotros fuéramos como Agamenón, si hubiéramos aprendido algo de Menelao, ¿sí? No estaríamos como estamos, porque en el 800 estaban en una decadencia importante, económica, educativa, lo que quisieran. Estas personas que nosotros les llamamos griegos. Con 400 años de diferencia, ¿qué tanto podía saber de hechos históricos? Nada, nada. No libros, no biblioteca, no maestros, no nada. Sí, 400 años de diferencia. Del 800, de cuando se difundió de manera tan amorosa la Ilíada y la Odisea, del 800 al 500, 300 años, ¿ok? 300 años. Surge Pericles, el Partenón, la democracia, Atenas, la tragedia griega. Y había grupos que cantaban la Ilíada y la Odisea, pero en Atenas se representaba las troyanas, Écuba, Heroidas, donde Ulises es el gran destructor de civilizaciones. Porque una cosa es cuando estás con guerras pasadas, glorias pasadas, donde pues los héroes al menos trajeron honor a nosotros, cuando menos, ahorita no tenemos ni dinero ni honor. A cuando tú ya estás en otro mundo, democracia, participación, derechos, esclavitud, pero de otro tipo de gente, lo que quieras, y te pongas a ver, Ulises no desafió a Poseidón. ¿Por qué ponen que Ulises hizo lo que ningún ser humano? ¿Que no lo ayudó Hermes? Porque Hermes fue el que le dijo a Calipso que ya lo dejara ir. ¿Quién mandó a Hermes? Zeus, el mero mero, que no le dijo a Hermes que le dijera a Calipso que lo dejara ir. ¿Y por qué le dijo Zeus a eso a Hermes? ¡Ay! Que no fue Atenea a rogarle a Zeus que mandara a alguien a decirle a Calipso, ¿dónde está Ulises? Ulises lo único que hizo fue subirse un barquito, que podía haberlo hecho 7 años antes, porque no era un barquito, era una balsa, y otra vez, Poseidón lo hundió. Por última vez.
llega con los feacios, con la hermosísima Nausicaa, les cuenta toda la historia, que al final de cuentas no hay sobrevivientes, puede ser todo mentira, los entretiene y el rey de los feacios los pone en algo y es como lo entrega a Ítaca. A ver, hablando en plata, fue Ulises 7 años con Calipso, chille y chille porque quería a Penélope, 7 años, 7 años con Calipso, sí, llorando el último año, 2 años, llorando en la playa. Y Calipso allá, pero yo te voy a dar la inmortalidad, pero es que yo quiero a Penélope, pero yo te voy a dar la inmortalidad. Por cierto, vamos a celebrar nuestro aniversario número 6. Ya llevamos 6 años aquí con la duda de que si Penélope o la inmortalidad. ¿A qué horas? ¿A qué horas, muchachas? Bueno, cuando a ti te enseñan a ver a Ulises como el héroe, las generaciones lo ven como héroe, están de acuerdo en que puedes matar, en que puedes contar mentiras, en que puedes vivir un año con Circe y un año con Calipso y Penélope de cualquier manera te va a recibir como esperando y como sin nada y te van creando ciertos valores, que en este caso son totalmente occidentales donde no existe la idea del honor personal, sino existe la idea de la gloria. La gloria ya sea en vida o en muerte, porque pues ya ven que siempre en estos, en estos acontecimientos siempre se tiene que honrar, ¿verdad? No se puede dejar sin enterrar al cadáver, se le tiene que dar pues sus tragos de vino, ¿no? Son 3 tragos que se pasa a la tierra y etcétera. Dígame. ¿En qué año apareció por primera vez escrita la Biblia? Tal vez como en el 700 o 680 antes de Cristo. ¿En serio? Se escribía en general, se escribía en general para poder enseñarla en el siglo VII, por decir algo, se escribía en general. No había una regla específica. Cuando ya no se cambió, va a ser cuando los académicos en Alejandría, que vamos a poner siglo III antes de Cristo, 500 años después de, por decir Homero, 500 años. En el siglo III antes de Cristo, los académicos dicen, esto es oro, Hasta aquí llegaron. esto es oro. Es una de las máximas creaciones del ser humano. Acuérdense que Alejandría, pues su relación es totalmente con Grecia, con Roma, ¿verdad? Está el Mediterráneo, es su rayita de la frontera. Y ellos son los que lo van a repartir en 24 cantos. Ellos son los que van a fijar que ya no se degenere el verso. Porque una de las cosas más importantes para un académico es que está hecho en hexámetros dáctilos, así se llama, sí, hexámetros. Entonces no es como que, ay, pues vamos a ponerle música y pues a ver cómo sale. Entonces nosotros vamos a tener que ya tenemos 2300 años en que existe una Ilíada y una Odisea que se considera como original, pero no es la de Homero, ¿no? Dígame. De corridito. Sí. Ahora, como los 24 cantos está súper sencillo de separar en tres, pues cuando la boda no traía mucho vino, el que pagaba decía, solo quiero la venganza. Y entonces estás hablando del 13 al 24, o sea, porque así se llama esa parte, ¿no? La venganza de Ulises. Vamos a suponer que no era boda para que contrataste ahí al poeta, que era porque regresó tu barco del comercio y vienen tus hijos. ¿Mm? Solo quiero la telemaquia, que son los primeros 4 que te hablan solamente de Telémaco cuando está ya decidido a buscar a su papá.
Entonces, no era que todo el tiempo se cantaran los 24, porque, pues, está... No, fíjate que era el tiempo que estuvieran tus invitados contigo. Ahora, hay una cosa muy, muy hermosa. Es un chisme, esto no es verdad, esto es un chisme, pero hay una cosa maravillosa, porque, digo, esto a mí me lo dijo un maestro hace muchísimo tiempo. Eh, un maestro, él, pues, educado en la UNAM y muy, muy bien educado, y nos dijo, medio en broma, pero yo lo tomé muy en serio, que debería de ser maravilloso el que pudiéramos saber cómo los aedos platicaban o acomodaban la historia, dependiendo del grado de la borrachera de los invitados. ¿No? Está interesante. Pues lo que, ¿verdad? Porque si tú estás ahí y te van a pagar, acuérdense que en el otro tiempo tú no sabías cuánto te iban a pagar. Acuérdense que estamos hablando pues de antigüedad, ¿no? Entonces, si a ti te van a pagar, dependiendo de qué tan entretenidos tienes a los invitados, pues tú puedes tener algún tipo de idea de que cuando están más borrachos, pues no les vas a contar cosas tiernas, ¿no? Les vas a contar, no sé, que se asusten, pues Polifemo, lo que quieras. Entonces, sí se me hizo muy interesante porque este contar, pues es entretener. Em, en la Odisea, en la Real, y Nolan también lo hace, Penélope oye que alguien está entreteniendo a sus no invitados, ¿verdad? A los pretendientes, contando específicamente de la guerra, ¿sí? No, no de la Odisea. Pues la Odisea no puede existir si todavía no llega Odisea, ¿verdad? Entonces sería pues como la Ilíada, por decir algo, ¿no? Eh, eh, y sale exigiendo que no cuenten eso porque a ella, pues, y a su hijo, ¿verdad? Les causa mucho, mucho dolor. Eso que sí sale en la Odisea, pues es una situación clarísima que el que pagaba sí podía decirles empieza en tal momento o no. Eso ahí sí está en la Odisea y también lo pone este Nolan. Entonces, me encanta que haya comentarios y me encanta que haya preguntas. Espero pues estar cumpliendo, ¿no? Para disipar estos comentarios. Dígame, Mónica. Mónica Chávez. Sí. Sí, te mandé el video. Te mandé así suena, así suena Troya. ¿Mandé? El viento, sí. Esos árboles eran los que existen desde hace muchísimo. Em, sí, sí. A Troya la descubrió un alemán, Schliemann, porque él se enamoró, él leyó la Ilíada y la Odisea en griego. Este señor Schliemann, no tengo idea qué nivel de IQ, no tengo idea qué nivel de inteligencia tenía este alemán, pero él, cuando estaba así de pobre, él trabajando en bodegas y lo que quieras, él compartía comida o le daba una moneda a alguien igual de amolado que él para que le leyera en voz alta en el idioma que él les consideraba que tenía que aprender. Y así aprendía los idiomas, con alguien leyéndole en voz alta. Entonces, él cuando leyó, él dice que leyó la Odisea y la Iliada en griego, no en griego antiguo, ¿verdad? Pero en griego, y que dijo, esto es tan perfecto que ningún ser humano pudo haberlo inventado. Y gracias a eso, creció, se hizo rico, llegó a Turquía, conoció a un académico, su hija casualmente se llamaba Sofía, que significa conocimiento, se casa con Sofía, Sofía arregla todo lo que tenga que arreglar con los turcos, les dan permisos de hacer excavaciones y descubre Troya. Nunca supo que descubrió, porque en el siglo XIX, y él no era arqueólogo, en el siglo XIX él no supo que había 8 Troyas.
porque se destruía una y como el lugar implicaba la perfección de las aduanas, pues edificaban una nueva. Él no lo supo, pero él también descubrió Micenas, el reino de Agamenón, el mismo señor, el mismo señor. Entonces, sí sabemos que está ahí y una vez más, la realidad sobrepasa a la ficción. El señor que lo descubrió no fue por ser arqueólogo, sino porque se enamoró de una obra de literatura. Sí, Heinrich Schliemann y su esposa Sofía. Entonces, es muy bonita la historia del descubrimiento de Troya. Nosotros ya estuvimos 2 veces ahí y claro que te subes al caballo de Troya y desde ahí le dices adiós a las que te toman foto. Entonces, sí cabe en un tamaño no tan grande. Tenemos 10 minutos. Las personas que no han tomado clase conmigo, sí quisiera, por favor, que me aceptaran que en estas clases que son de tan cultura general, si yo siento que la sugerencia, la aportación, la pregunta tiene una relación directa, yo sí la abro, porque es cultura general. Si estuviéramos hablando de algo muy específico, a lo mejor les diría que les contesto por el chat, pero en estas clases, pregunta que tengan relación para poder fortificar el tema. Ustedes pregúntenme y si me preguntan cosas fáciles, yo rápidamente les contesto, ¿eh? Rápidamente nos vamos. Pero no se queden con lagunas, estamos en un grupo muy chico, hay que aprovechar y no hay que ir llenando los lagos y lagunas y a veces mares, a veces. No, pero pues es que para eso estamos aquí, ¿no? Ajá, La traducción al latín, sí, en el mismo. sí. O sea, tan importante era que Ah, no sí. iba la... No es que luego. No, porque la Ilíada y la Odisea la conocía cualquier persona que hubiera viajado en el mundo antiguo. No es tanto. Ahora, en el siglo III antes de Cristo, todavía no existe el imperio porque no había emperadores, había cónsules, pero ellos ya habían deshecho el orden en Grecia. Los romanos en el siglo III antes de Cristo ya habían avanzado de tal manera que la perfección de Pericles y el Partenón, y bueno, y también hubo epidemias, ya no existía. Entonces sí podemos, aunque no es imperio en un sentido oficial político, el imperio romano, ellos vivían en la República Romana y ya estaban en una expansión interesante, realmente interesante. La Alejandría, los académicos alejandrinos, y así se le llama la Ilíada alejandrina, porque ya está hecha en rapsodias, 24 rapsodias, creadas en la Biblioteca de Alejandría. Ellos pertenecían a los tatarabuelitos de Cleopatra. Era un Egipto tolemaico, un Egipto de los parientes para arriba de Cleopatra. Todavía no era romano, ¿sí? Pero les recuerdo que los tolemaicos, pues eran helenísticos, eran tirando, eran rumbo a lo griego, ¿no? Sí, es bien fácil acordarse de eso. Los 3 siglos antes de nuestra era, en aquel espacio, es helenístico, helenístico. Hubo una avalancha de conocimiento griego, tanto al espacio del Medio Oriente como al espacio de Egipto, por los generales de Alejandro. Por eso, muchachas, si nosotros no tenemos muy claro estos 300 años y esa cascada de conocimientos griegos, no podemos entender por qué se escribía los evangelios en griego, por ejemplo. No podemos entender por qué Pedro hablaba griego y arameo, ¿sí? Si no conectamos ese chubasco
de conocimiento de idiomas, de protocolos griegos, ese chubasco hacia el Medio Oriente y Egipto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que lo tradujeron al latín, pues estamos hablando de esa situación, ¿no? De esos siglos donde la República Romana estaba expandiéndose, pero también el conocimiento, la vida, la forma de ver la vida de Grecia estaba saliendo. Si habíamos oído la palabra helenístico, muy bien. Entonces, helenístico es de Alejandro Magno para acá, y helénico o helenista es cualquier cosa griega. El ico, helenístico, tiene que ver con Alejandro Magno y sus generales. 300 años, 300 años. Y luego ya viene el Imperio Romano. Me gustó mucho la pregunta que hiciste. Muy bien. Siglo 3 antes de Cristo. Entonces, miren, nos quedan 4 minutos. Ciclo épico troyano, siglo 7 antes de Cristo. ¿Está escrito? Sí se escribió, pero de estos 8 escritos, 8 poemas escritos, solamente la Ilíada y la Odisea pasó y pasó y pasó y pasó completa. ¿Cómo vamos a saber que hubo otros 6? Ah, bueno, pues porque del 7 antes de Cristo, pues alguien del 6 antes de Cristo, pues sí los alcanzó. Una cosa es que nos digan que no pasan completos a nosotros, los del 2000, los del año 2000, y otra cosa es que no haya un montonón de personas en la antigüedad, pues que los haya podido, pues tener, ¿verdad? Pues porque era parte de su tiempo. Entonces, el ciclo épico troyano. Hay otro ciclo épico tebano, que ese no tiene que ver con nosotros, pero pertenece al mismo grupo. ¿Ibas a preguntar algo? Pertenece al mismo grupo. Luego, mi fascinación, mi fascinación. Las tragedias, solamente las sobrevivientes, ¿verdad? De Esquilo, Eurípides, principalmente. Sófocles, una, solamente una. Ajax se llama, una. Lo pudiera haber sacado, pero bueno, lo puse ahí. Pero Esquilo y Eurípides es una cosa espectacular. Y no les voy a decir la más espectacular para hacerlas venir la semana que entra y se las cuento. Luego, tenemos a alguien que se llama Apolonio de Rodas. Ustedes se acordarán de la famosa Rodas y del Coloso, y, o sea, era un puerto muy, muy importante y claro que había eruditos en la materia. Bueno, él escribió algo que se llama la Argonáutica. Gracias a Apolonio de Rodas sabemos un montón de cosas de lo que quedó por fuera de la Ilíada y de lo que quedó por fuera de la Odisea. Es lo que les digo, que va a haber muchísimas personas que tienen el don y va a decir, ¿y Andrómaca? Porque pues mataron a Héctor y la viuda. Y ahí es donde empieza. ¿Alguien te dice qué le pasó a Andrómaca? No, fíjate que Andrómaca se la llevó Neoptólemo, el hijo de Aquiles. Pasan 20, 50, 60 años. Y hasta Anacte, porque mataron a Héctor y se llevaron de esclava a Andrómaca. ¿Y el niño? Ay, no te había contado. Al niño lo tiraron de la muralla. Lo tiraron así de la muralla. Y pasaban otros 40 años. ¿Quién lo tiró de la muralla? Un grupo que quiere a Ulises. Pues, ¿cómo que quién? Pues Neoptólemo, pues es el que se llevó a su mamá. Pues, ¿quién lo tiró por la muralla? Pues el malo, pues el hijo de Aquiles. Porque si quieres a Ulises, ¿no? Pero va a haber otro grupo que está viendo a Ulises como es. ¿Y por qué Neoptólemo, si no es el general, va a tomar una decisión tan tremenda de el heredero del reino de Troya, el hijo único del heredero de Troya, Héctor? ¿Por qué Neoptólemo va a tomar la decisión? Entonces va a haber otra tradición que te dice, cuando le fueron a preguntar a Ulises qué hacían con el hijo de Héctor, Ulises dijo que lo mataran. ¿Quién lo mató? Neoptólemo. ¿Se fijan que es el mismo asesino, pero es totalmente diferente el cuento? ¿Sí me estoy explicando? Bueno, todas estas cositas nos las están platique y platique estas gentes. Y todo lo que yo les estoy diciendo, claro que Christopher Nolan y su equipo se sabía el panorama completo, pero completísimo.
Ay, Dios mío, vamos a terminar. Livio Andrónico es lo que dicen los conocedores, dice, Livio Andrónico romanizó, hizo romana la Ilíada y la Odisea, porque en el momento que tuvo que utilizar palabras en latín, un país, una nación absolutamente militarizada, absolutamente legalizada, absolutamente la idea del ciudadano y el extranjero, etcétera, muchas palabras y conceptos del griego se tuvo que decidir entre una palabra u otra en latín. Y el que Livio hubiera decidido por esa palabra cambia totalmente el sentido para el que lo está leyendo. ¿Sí me explico? Luego vamos a tener la Eneida de Virgilio. Y yo quisiera decirles, ustedes ya, miren, así gastaron en mi clase. Cuando vayan ahí con sus amigos y digan, ay, es que también la Eneida, van a decir, discúlpenme, discúlpenme, yo tengo un comentario que hacer. En la Eneida, el muchachito del caballo de Troya, él es el que le abre la puerta al caballo adentro. Christopher Nolan se basó en Quinto de Esmirna. Aplausos, aplausos, muchas gracias, muchas gracias. Y si los amigos de ustedes les quieren decir, ay, ¿qué quieres Quinto de Esmirna? Ah, pues fíjate que Quinto de Esmirna, siglos después de la Eneida, decidió que era absurdo que los troyanos metieran a un griego. Entonces lo torturaron porque no le creyeron, le cortaron la nariz, le cortaron las orejas y con la tortura, pues ya no había peligro. Y luego decidieron que se iban a meter al caballo. Entonces, sí se acuerdan ustedes que se ve clarísima lo que es la sangre de este muchachito que se llama Sinón. Sí es verdad que Sinón aparece en la Eneida, pero para nosotros que estamos estudiando, Sinón de Christopher Nolan no salió de la Eneida, porque en la Eneida el muchacho va amarrado y lo interrogan adentro y ni siquiera lo torturan. Y aquí clarísimo, porque espero que todas ustedes se acuerden que en el inframundo se encuentra el alma de Sinón. ¿Se acuerdan que le pide que le, que le diga algo bueno del papá, ¿no? Y ya para terminar, porque ya es hora, quisiera por favor decirles que dentro de esta idea de es que una es negra, es que el otro es chino, es que el otro está más peludo, es que el otro no se le ve la cara, es que Sinón es transgender. Christopher Nolan dijo que su reparto pertenecía al mundo. Su reparto pertenecía al mundo, no pertenecía a Homero, no pertenecía a la Odisea, que pertenecía al mundo. Entonces, el decidir que este muchachito, nació muchachita, pero ya tiene bastantes años de ser muchachito, fuera específicamente Sinón, porque es transgender, o sea, él es hombre en este momento, eh, también es una situación muy interesante de decisiones que toma un director, ¿sí? Y claro que lo tenemos que platicar un poquito de por qué él tan famoso, por qué él que estuviera en tantas películas americanas. Y les voy a poner fotos de cuando este chico trabajó con Nolan cuando era chica, ¿sí? Y ahora que es chico, pues también trabajó con él. Dígame. Muy bien. Entonces, miren, ¿qué les parece? Ya sabemos que nos quedamos aquí, bueno, Metamorfosis, Séneca y este señor Quinto de Esmirna. La próxima sesión le vamos a seguir y les tengo que platicar de dónde salió todo lo de Clitemnestra. ¿Se acuerdan? La Helena sin cicatrices, así peleándose y luego el cuchillo y todo. Bueno, si no se acuerdan, no le hace, aquí lo vamos a retomar. Aquí lo vamos a retomar. No, pero lo vieron en la película. Sí, ahí está. Bueno, vamos poco a poquito. No hay ningún problema, no hay ningún pendiente. No, no, no hay ningún pendiente. Estamos aquí para poder entenderle. Bueno, entonces, muchísimas gracias por haberse dado la vuelta y nos vemos la semana que entra. Sí. Adiós, muchachas. Gracias. Muchas gracias, Blanca.
A ustedes. Bye, un abrazo. Gracias. Sí. Gracias, Blanca, padrísima. Hasta luego, muchachas. Me da gusto que les Bye. haya gustado.